En el sur de Caracas existe un lugar donde la historia de Venezuela está literalmente enterrada. Un cementerio tan grande que muchos los consideran una ciudad de muertos. Aquí descansan presidentes, artistas, deportistas, inmigrantes, ricos y pobres. La familia enterraban a su difunto era en los patios de la casa, eso estaba ocasionando insalubridad, contaminación. Y Antonio Guzmán Blanco, como siempre iba a París, pues se la pasaba en París, compró esta hacienda y más o menos al principio copió la infraestructura de los cementerios parisinos, pues. Este cementerio es místico. Aquí se rinde culto a los espíritus, llamadas las Cortes Malandras. Ismael pertenece a la Corte Calais. La Corte Calais es la corte más baja, que son los malandros. Y ese es el portal aquí en el Cementerio General del Sur. Bajo estas avenidas silenciosas se encuentran restos trasladados desde antiguos cementerios coloniales, víctimas de epidemias, guerras y de tragedias nacionales. Ella era estudiante de medicina y la picó una culebra en la mano izquierda, en el jardín de su casa, y murió de esa picada de culebra a los 17 años. Lo cierto de todo esto es que cada calle tiene una historia que contar, y los protagonistas ya no se ven, se sienten. Esto es el Cementerio General del Sur. En la ciudad de Caracas hay muchas historias, pero también hay otra ciudad muy particular aquí, el Cementerio General del Sur. En ese tiempo, Caracas ya estaba creciendo y los cementerios de la época colonial ya no daban basto, y por eso se construyó este cementerio. Durante la presidencia de Antonio Guzmán Blanco, el objetivo era claro: clausurar los pequeños camposantos parroquiales que funcionaban con deficiencias sanitarias dentro de la ciudad. Ubicado en los terrenos conocidos como Tierra de Jugo, en el Rincón del Valle, fue concebido como un cementerio jardín de carácter laico, convirtiéndose durante el tiempo en un importante museo escultórico y en un lugar de descanso de figuras ilustres de la historia venezolana. Este cementerio es demasiado grande y lo vamos a ir recorriendo poco a poco para que puedan entender la cultura, arte, ideologías, presidentes, artistas. Todo lo que se encuentra en este cementerio es parte de la historia de Caracas, y se podría decir que el Cementerio General del Sur es una ciudad subterránea. Y yo trabajaba en la recolección de basura en los camiones y mi horario era de 6 de la tarde a 1 de la madrugada. Abraham. Ajá, ¿cómo está? ¿Cómo te va? No pueden esconder. Él es el señor Abraham, habitante de la zona desde hace años. Se conoce todo el Camposanto y es una de esas personas como yo, curiosos de la historia. Por suerte, quiso ayudarme con este video. Esta calle de acá se llama la calle espiritual, la cual se encuentra el árbol de las casitas y el templo de Ismael. Para el que no lo sepa, vengan conmigo y les explico. La leyenda de Ismael Sánchez, figura central de la corte malandra en el Cementerio General del Sur, describe a un joven que, según la tradición popular, robaba para ayudar a los necesitados de su comunidad, considerado por sus devotos como un protector de los barrios. Él nació el 7 de septiembre de 1941 y lo matan un 2 de junio de 1963. Él estuvo enterrado ahí, ya no está ahí, su mamá lo sacó hace años, enterrado más arriba, pero igualito es donde se venera, donde le deben hacer sus ofrendas, cumplir los favores concebidos. Él era del Guarataro, él era tipo Robin Hood, ayudaba a su comunidad, la gente lo apoyaba por eso. Y como él los apoyaba en vida, por eso después de muerto le seguían pidiendo y le sigue concediendo favores. Su historia trasciende las crónicas policiales para convertirse en un fenómeno sociológico de fe, donde se le rinde culto buscando seguridad y mediación en situaciones difíciles. Su comida preferida era arepa con revoltillo y caraota, con un vaso de leche. Favores que sean buenas. No se le pide lo bien quien le pide malo, la juventud loca que le pide para robar, para secuestrar, para consumir. No, ellos no cumplen nada de eso. Y me lo da aquí más que todo en motocicleta. Su imagen, habitualmente representada con gorra y lentes oscuros, simboliza una compleja mezcla entre la marginalidad histórica y la búsqueda de la justicia social desde la espiritualidad popular venezolana. Porque son varias de la Corte Calais, pero porque era el más sano. El delito de él era robar.
pero él nunca tuvo preso, nunca mató, no consumía droga, nunca secuestró, o sea, de otra época. Él lo que hacía era robar para su comunidad. Y por ser como el más sano para el espiritismo, fue el elegido para ser el líder de la corte Calé. Los murmullos, con un ambiente calmo, daban la sensación de visitar la casa de alguien. Y justamente al lado, otra leyenda nos encontraba. María Francia era una persona que era de gente de dinero. Y aquí esto es privado, pero él era muy tratable con la gente y se ganó el cariño de todas las personas. Y aquí no entienden nada más nadie, esto es privado completamente. Y se ganó las bondades. Todos los estudiantes vienen y le traen sus libros, sus cuadernos, en agradecimiento a ella. María Francia, cuya tumba es la más visitada en el Cementerio General del Sur, relata la vida de una joven estudiante que falleció a finales del siglo XIX. Es venerada como la santa de los estudiantes, pues la tradición sostiene que gracias a su bondad en vida, intercede por quienes buscan éxitos académicos y claridad en sus exámenes. Su tumba se distingue por estar cubierta de placas de agradecimiento, títulos universitarios y flores, ofrendas dejadas por los jóvenes que ven en ella una guía espiritual. Fue muy conocida porque ella era tratable con la gente, trataba muy bien a la persona. Y la mayoría de la familia no es tan tratable como ella, pues. Y entonces ella, con el trato, se ganó todas las bondades y le tienen bastante fe. Ella era estudiante de medicina y la picó una culebra en la mano izquierda, en el jardín de su casa. Y murió de esa picada de culebra a los 17 años. Y tiene más de 100 años enterrada ahí. Y todo esto aquí es privado, aquí no entierran a más nadie. Gente de alto peché. Hasta familia del presidente Juan Vicente Gómez ahí enterrado ahí. Gente de apellido. Al retirarme para el siguiente panteón, la calle espiritual me deja una reflexión. Por nuestras acciones, así sean malas o buenas, seremos recordados por extraños. María Antonia Bolívar. Dicen que era tremendo y Simón Bolívar todo el tiempo lo estaba regañando, pues. Entonces vean la fecha que tiene ahí de cuando nació y cuando murió. Y esto que ven aquí, estos cuadritos que ven así, era porque pertenecía a la logia de los masones. Una logia que ellos tenían que era como una especie donde se reunían los pudientes de la época y tenían un pensamiento distinto a otras generaciones ahí de lo que hacían ellos. Pues, por ejemplo, el esclavismo, los maltratos que hacían en contra del pueblo. Entonces ellos pertenecían a esta logia, que era la misma logia que pertenecía a Francisco de Miranda. Esto es uno de los lugares un poco peculiares del cementerio. Lo que no sabía es que desde acá, casi llegando a la cima del cementerio, se encuentra lo que es el cementerio o mausoleo de los masones. Como pueden ver, se diferencia de toda la zona porque es totalmente blanco, puro como sus creencias y como lo que ellos piensan. Es prístino a todo el sector lleno de tierra. Es algo muy peculiar dentro de estos terrenos. Como pueden notar, es un blanco prístino muy limpio. Constantemente nos dice el señor Abraham que esto lo limpian y vienen constantemente acá a cuidarlo. Entonces es un sector muy lejano, a pesar de que todo el terreno se encuentra un poquito descuidado, acá está totalmente limpio. Cada zona tiene sonidos y vibras diferentes. En la siguiente parada nos trasladamos a otros lenguajes, religiones y culturas. Nos encontramos en el último tramo del cementerio. Aquí está una de las religiones y culturas más silenciosas, la cultura judía. Aquí se encuentran todas las familias de judíos, los cuales no llevan flores, sino un pedacito de roca. Pero hay algo que llama mucho la atención. Pero en esta zona hay algo que llama mucho la atención, y es que las lápidas no siguen un patrón. Los lenguajes son totalmente diferentes, son en hebreo. Para la tradición judía, la muerte tiene un enfoque completamente distinto. No se busca adornar el cuerpo ni idolatrar la tumba, sino respetar la memoria con sobriedad. Las sepulturas suelen ser simples, orientadas bajo principios religiosos muy específicos, donde el descanso del alma y la conexión con la tierra tienen un significado espiritual profundo.
eso bíblico, yo también he estudiado la situación y tú sabes que ellos enterraban a sus difuntos y cuando los enterraban le ponían piedra. Y esa es una costumbre de los judíos, pues sigue siendo su costumbre, ponerle piedra sobre su tumba. Como pueden ver, las lápidas no siguen el mismo lenguaje visual. Aquí no hay imágenes de santos ni vírgenes, solo inscripciones, muchas veces en hebreo, y una estrella de 6 puntas que se repite una y otra vez. Aquí fue donde tuvo el doctor José Gregorio Hernández enterrado en este mausoleo. ¿Ves? Antes de ser llevado allá a la Candelaria. Mira, el Cementerio General del Sur tiene 246 hectáreas y 773 cuartelillos, sin meter 2 cerros, pues. Estos mausoleos que se encuentran detrás de mí son muy peculiares. ¿Por qué? Son de personas de aquellas épocas del siglo XIX y parte del siglo XX, los cuales eran muy adinerados y podían construir dentro del cementerio este tipo de estructuras altas, las cuales se veían como que si fuesen romanas, italianas, europeas, pero son de estas personas o familias que eran adineradas que podían construir este tipo de mausoleos. Lo vamos a ver por todo el cementerio. La familia Boulton y Bollner representaron la conciliación del poder civil y empresarial en Venezuela, operando como arquitectos de la modernización nacional del siglo XIX. Los Boulton, pioneros del comercio transatlántico, establecieron las bases del intercambio internacional y la aviación comercial, mientras que los Bollner transformaron la agricultura tradicional en un emporio industrial con la fundación de la primera refinería de azúcar y el desarrollo de ron premium. Sus mausoleos en el Cementerio General del Sur son reflejos de la arquitectura neoclásica de Europa. Caminando el cementerio logramos avistar una de las estructuras más grandes, aparte de la de Guzmán Blanco, que tiene una peculiaridad en cada lado de esta estructura: mesopotámica, egipcia, romana y griega. Era una familia adinerada que era europea y ellos lograron construir este mausoleo en honor a todo el linaje familiar de aquella época, llevar desde el futuro el pasado de ese linaje. Es una estructura hermosa, ya obviamente deteriorada por el tiempo, pero cuando lo logramos ver, al otro lado hay como unas inscripciones egipcias de dioses, de dios Ra, y definitivamente es algo muy peculiar aquí en el Cementerio General del Sur, en Venezuela. Detrás de mí se encuentra el mausoleo más grande del Cementerio General del Sur, el de Joaquín Crespo. Tanto en vida como en muerte, él dio poder y arte a todo este cementerio, convocado y hecho solamente en su presencia, como para dar poder a todo lo que era, tanto en vida como también dentro de la muerte. Bueno, este es el mausoleo de Joaquín Crespo, que fue presidente de Venezuela en los años de 1892 a 1894. Y era un caudillo, pues creo que de la Liberación Amarilla, creo que era el caudillo. Bueno, mandó a hacer este mausoleo en honor a él y a su familia. Él no quiso que lo pusieran allí en el Panteón Nacional, sino que mandó a hacer su propio mausoleo aquí, pues. Como dato curioso, el cementerio también consta de un bulevar. Todo este espacio que ven acá son partes de calles que son bulevares para poder entrar en sitios importantes e históricos y las personas puedan reposar, hablar y compartir en estos espacios. Pero esto es simplemente para poder recorrerlo y pasar por estos sitios históricos. Terrateniente y su posesión estaba basada en el café y el cacao. Okay, y él es el papá de Manuel Antonio Matos Páez Tinoco, que fue el creador del Banco de Venezuela. Manuel Matos Tinoco tuvo problemas con Cipriano Castro. Con Cipriano Castro, porque le pidió $1 millón de prestar al tipo, le dijo que no, porque veía que Venezuela estaba frita, no le iban a pagar. Y entonces Castro o lo amenazó con cárcel o que se iba, y se fue a Francia. Y levantó un movimiento en contra de Castro. Restaurador. El hijo de este señor. En contra de Castro, pues. ¿Cuál es su nombre? Víctor, yo soy Víctor Santerí, después de la nueva generación. No, pero sí. Ok, hola.
Aquí se encuentra la tumba de José Pérez Colmenares, una promesa deportista del béisbol que lamentablemente falleció en un trágico accidente en Barcelona. Como pueden ver aquí en el Cementerio General del Sur, este tipo de estatuas se realizan y se ven mucho acá en el cementerio para poder homenajear a este tipo de personas que fueron importantes tanto del deporte, cultura y religión y familia, en este caso una figura importante en el deporte venezolano en los años 40. José Pérez Colmenares y el látigo Chávez nos recuerda que la gloria es fugaz, pero el mito es inquebrantable. Dos leyendas que lo dieron todo en el diamante y hoy descansan en silencio en un campo que ya no pide números ni estadísticas, solo el respeto de quienes aún escuchamos el eco de sus hazañas entre los muros de la ciudad de los muertos. Yo duré como 3 años continuos subiendo de madrugada por aquí, por dentro del cementerio. Y bueno, una sola vez sentí miedo, una sola vez. Un tiempo como este, pues un tiempo de mayo. Estaba el monte crecido. Esa vez me estaba cayendo como una lluviecita tenue así encima y yo veía hacia el barrio y veía la lucecita temblando, pues. Y, cónchale, me pude andar. Ese día andaba así como y sentía que me tocaban la espalda. Sentía que me hacían así. Y yo volteé así, en una de esas pegó un brizón así que tumbó unas tapas de zinc por allí. Yo eché un brinco y caminé más rápido y así nervioso con miedo, me dio miedo. Entonces cuando yo llegué a una tumba donde siempre descansaban, lo que le decían la tumba del descanso, primera vez que yo veo un búho, dice que ¿dónde hizo ese búho así? Yo terminé de acelerar. Cuando llegué a la casa no había cómo meterle la llave a la puerta. Tuve que llamar a la mujer mía para que me abriera la puerta. Hoy recorrimos apenas una parte del lugar donde cada calle, tumba y rincón parecen guardar una historia distinta. Entre personajes olvidados, leyendas, creencias y personas, siempre entendimos que el Cementerio General del Sur es mucho más de lo que alcanza una cámara. Si te gustó el contenido, dale like, comenta y por supuesto comparte. Y como dicen por ahí, nos vemos en el cielo.